Confesiones de San Agustín de Hipona, libro cuarto. Profesor de retórica y amante de la sabiduría, de 19 a 28 años, 373 al año 382. Capítulo primero. Engañado y engañador. Durante este espacio de tiempo de 9 años, desde los 19 de mi edad hasta los 28, fuimos seducidos y seductores, engañados y engañadores, según la diversidad de nuestros apetitos, en público, por medio de aquellas doctrinas que llaman liberales, secretamente, con el falso nombre de religión, siendo aquí orgullosos, allí supersticiosos, y en todas partes vacíos. Por un lado, buscando el aura de la gloria popular en los aplausos del teatro, los certámenes de poesía, las contiendas de coronas de heno, los juegos de espectáculos y la intemperancia de las pasiones. Por otro, deseando mucho purificarnos de semejantes inmundicias, llevando alimentos a los llamados elegidos y santos, para que en la oficina de su estómago nos fabricasen ángeles y dioses que nos liberaran. Tales aberraciones seguía yo y las practicaba con mis amigos, engañados conmigo y por mí. Ríanse de mí los arrogantes, y que aún no han sido postrados y abatidos saludablemente por ti, Dios mío. Mas yo, por el contrario, confiese delante de ti mis torpezas en alabanza tuya. Permíteme, te suplico, y concédeme recorrer al presente con la memoria los pasados vericuetos de mi error y que yo te sacrifique una hostia de alabanza. Porque, ¿qué soy yo sin ti sino un guía que lleva al precipicio? ¿O qué soy yo cuando me va bien sino un niño que mama tu leche o que paladea el alimento incorruptible que eres tú? ¿Y qué hombre hay, cualquiera que sea, que se las pueda echar de tal siendo hombre? Ríanse de nosotros los fuertes y poderosos, que nosotros, débiles y pobres, confesaremos tu santo nombre. Capítulo 2. Enseña retórica. Toma una concubina, abomina los agüeros. En aquellos años enseñaba yo el arte de la retórica y, vencido de la codicia, vendía una victoriosa locuacidad. Sin embargo, tú bien sabes, Señor, que quería más tener buenos discípulos, lo que se dice buenos de verdad, a quienes enseñaba sin engaño el arte de engañar, no para que usasen de él contra la vida del inocente, sino para defender alguna vez al culpado. Mas, oh Dios, tú viste de lejos aquella fe mía que yo exhibía en aquel magisterio con los que amaban la vanidad y buscaban la mentira, siendo yo uno de ellos, que vacilaba y centelleaba sobre un suelo resbaladizo y entre mucho humo. Por estos mismos años tuve yo una mujer, no conocida por lo que se dice legítimo matrimonio, sino buscada por el vago ardor de mi pasión, falto de prudencia, pero una sola, a la que guardaba la fe del tálamo en la cual hube de experimentar por mí mismo la distancia que hay entre el amor conyugal pactado con el fin de la procreación de los hijos y el amor lascivo, en el que la prole nace contra el deseo de los padres, bien que, una vez nacida, desobligue a quererla. Recuerdo también que, habiendo tenido el capricho de tomar parte en un certamen de poesía, me envió a decir no sé qué arúspice a ver qué merced querría darle para salir vencedor. Yo, que abominaba de aquellos nefandos sortilegios, le contesté que no quería aunque fuera la corona de oro imperecedero, que se sacrificase por mi triunfo ni una mosca siquiera, porque proyectaba el sacrificar vida de animales y con esta clase de ofrendas parecía invocar en favor mío los votos de los demonios. Pero confieso, Dios de mi corazón, que el haber rechazado semejante maldad no fue por amor puro hacia ti, porque aún no te sabía amar, yo, que no sabía pensar sino resplandores corpóreos. Porque un alma que suspira por tales ficciones, no fornica lejos de ti, y se apoya en la falsedad,
y apacienta vientos, maldades, mas he aquí que, no queriendo que se ofreciesen por mí sacrificios a los demonios, yo mismo me sacrificaba a ellos con aquella superstición, porque, ¿qué otra cosa es apacentar vientos que apacentar a aquellos, esto es, servirles de placer y mofa con nuestros errores? Capítulo 3. Un médico le cura de su afición a la astrología. Así, pues, no cesaba yo de consultar a aquellos embusteros llamados matemáticos, porque en sus adivinaciones no sacrificaban vidas ni dirigían conjuro alguno a ningún espíritu, lo que también, sin embargo, condena y rechaza con razón la piedad cristiana y verdadera, porque lo bueno es confesarte a ti, Señor, y decirte, ten misericordia de mí y sana mi alma, porque ha pecado contra ti, y no abusar de tu indulgencia para pecar más libremente, sino tener presente la sentencia del Señor, he aquí que has sido ya sanado, no quieras más pecar, no sea que te suceda algo peor. Palabras cuya eficacia pretenden destruir los astrólogos diciendo, de los cielos viene la necesidad de pecar, y esto lo hizo Venus, Saturno o Marte, y todo para que el hombre, que es carne y sangre y soberbia podredumbre, quede sin culpa y sea atribuida al Creador y Ordenador del cielo y las estrellas. ¿Y quién es éste, sino tú, Dios nuestro, suavidad y fuente de justicia, que das a cada uno según sus obras y no desprecias al corazón contrito y humillado? Había por aquel tiempo un sabio varón, peritísimo en el arte médica y muy celebrado en ella, quien, siendo procónsul, puso con su propia mano sobre mi cabeza insana aquella corona agonística, aunque no como médico, pues de aquella debilidad mía solo podías sanarme tú, que resistes a los soberbios y das gracias a los humildes. No obstante, dejaste por ventura de mirar por mí y por medio de aquel anciano o desististe tal vez de curar mi alma. Lo digo porque, habiéndome familiarizado mucho con él y asistiendo asiduo y como colgado de sus discursos, que eran agradables y graves no por la elegancia de su lenguaje, sino por la vivacidad de sus sentencias, como coligiese de mi conversación que estaba dado a los libros de los genetlíacos o astrólogos, me amonestó benigna y paternalmente que los dejase y no gastara inútilmente en tal vanidad mis cuidados y trabajo, que debía emplear en cosas útiles, añadiendo que también él se había aprendido aquel arte, hasta el punto de querer tomarla en los primeros años de su edad como una profesión para ganarse la vida, puesto que, si había entendido a Hipócrates, lo mismo podía entender aquellos libros, pero que al fin había dejado aquellos estudios por los de la medicina, no por otra causa que por haberlos descubierto falsísimos y no querer, a fuer de hombre serio, buscar su sustento engañando a los demás. Pero tú me decía, que tienes de qué vivir entre los hombres con tu clase de retórica. Sigues este engaño no por apremios de dineros, sino por libre curiosidad, razón de más para que me creas lo que te he dicho, pues cuidé de aprenderla tan perfectamente que quise vivir de su ejercicio solamente. Pero como yo le preguntara por qué causa muchas de las cosas que pronostica dicha ciencia resultan verdaderas, me respondió como pudo que la fuerza de la suerte está dispersa por las cosas de la naturaleza, porque decía él, si a veces, consultando uno las páginas de un poeta cualquiera, se encuentra con un verso que, no obstante pensar el poeta en cosas muy distintas cuando lo compuso, responde, sin embargo, de modo admirable al asunto que trae entre manos. Tampoco tiene nada de extraño que el alma humana, movida de superior instinto, sin saber ella lo que pasa en sí, diga no por arte sino por suerte, alguna cosa que responda a los hechos y negocios del que pregunta. Y esto, Señor, me lo procuró aquel,
Vindiciano, o más bien me lo procuraste tú por medio de él y delineaste en mi memoria lo que yo mismo más tarde debía buscar. Pero entonces ni ni mi carísimo Nebridio, joven adolescente muy bueno y muy casto, que se burlaba de todo aquel arte de adivinación, pudieron persuadirme a que desechara tales cosas, porque me movía más la autoridad de aquellos autores y no había hallado aún un argumento cierto, cual yo lo deseaba, que me demostrara sin ambigüedad que las cosas que salen verdaderas a los astrólogos les salen así por suerte o casualidad y no por arte de la observación de los astros. Capítulo 4. Bautismo y muerte del amigo anónimo. En aquellos años, en el tiempo en que por vez primera abrí cátedra en mi ciudad natal, adquirí un amigo, a quien amé con exceso por ser condiscípulo mío, de mi misma edad y hallarnos ambos en la flor de la juventud. Juntos nos habíamos criado de niños, juntos habíamos ido a la escuela y juntos habíamos jugado. Pero entonces no era tan amigo como lo fue después, aunque tampoco después lo fue tanto como exige la verdadera amistad, puesto que no hay amistad verdadera sino entre aquellos a quienes tú aglutinas entre sí por medio de la caridad, derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Con todo, era para mí aquella amistad amasada con el calor de estudios semejantes, dulce sobremanera, hasta había logrado apartarle de la verdadera fe, no muy bien hermanada y arraigada todavía en su adolescencia, inclinándole hacia aquellas fábulas supersticiosas y perjudiciales, por las que me lloraba mi madre. Conmigo erraba ya aquel hombre en espíritu, sin que mi alma pudiera vivir sin él. Mas he aquí que, siguiendo tú la pista de tus siervos fugitivos, oh Dios de las venganzas y fuente de las misericordias a un tiempo, que nos conviertes a ti por modos maravillosos, he aquí que tú le arrebataste de esta vida cuando apenas había gozado un año de su amistad, más dulce para mí que todas las dulzuras de aquella mi vida. ¿Quién hay que pueda contar tus alabanzas, aún reducido únicamente a lo que uno ha experimentado en sí solo? ¿Qué hiciste entonces, Dios mío? Oh, y cuán impenetrable es el abismo de tus juicios, porque como fuese atacado aquel de unas calenturas y quedara mucho tiempo sin sentido bañado en sudor de muerte, como se desesperara de su vida, se le bautizó sin él conocerlo, lo que no me importó, por presumir que retendría mejor su alma lo que había recibido de mí, que no lo que había recibido en el cuerpo, sin él saberlo. La realidad, sin embargo, fue muy otra, porque habiendo mejorado y ya puesto a salvo, tan pronto como le pude hablar y lo pude tan pronto como lo pudo él, pues no me separaba un momento de su lado y mutuamente pendíamos el uno del otro, tenté de reírme en su presencia del bautismo, creyendo que también él se reiría del mismo, recibido sin conocimiento ni sentido, pero que, sin embargo, sabía que lo había recibido. Pero él, mirándome con horror como a un enemigo, me amonestó con admirable y repentina libertad, diciéndome que, si quería ser su amigo, cesase de decir tales cosas. Yo, estupefacto y turbado, reprimí todos mis ímpetus para que convaleciera primero y, recobradas las fuerzas de la salud, estuviese en disposición de poder discutir conmigo en lo que fuera de mi gusto. Mas tú, Señor, le libraste de mi locura, a fin de ser guardado en ti para mi consuelo, pues pocos días después, estando yo ausente, le repitieron las calenturas y murió. Con qué dolor se entenebreció mi corazón. Cuanto miraba era muerte para mí, la patria me era un suplicio, y la casa paterna un tormento insufrible, y cuanto había comunicado con él se me volvía sin el crudelísimo suplicio. Le buscaban por todas partes mis ojos y no parecía, y llegué a odiar todas las cosas,
porque no le tenían ni podían decirme ya como antes, cuando venía después de una ausencia, he aquí que ya viene. Me había hecho a mí mismo un gran lío y preguntaba a mi alma por qué estaba triste y me conturbaba tanto, y no sabía qué responderme. Y si yo le decía, espera en Dios, ella no me hacía caso, y con razón, porque más real y mejor era aquel amigo queridísimo que yo había perdido que no aquel fantasma en que se le ordenaba que esperase. Solo el llanto me era dulce y ocupaba el lugar de mi amigo en las delicias de mi corazón. Capítulo 5. ¿Por qué el llanto es útil a los desgraciados? Pero ahora, Señor, que ya pasaron aquellas cosas y con el tiempo se ha suavizado mi herida, puedo oír de ti, que eres la misma verdad, y aplicar el oído de mi corazón a tu boca para que me digas por qué el llanto es dulce a los miserables. ¿Acaso tú, aunque presente en todas partes, has arrojado lejos de ti nuestra miseria y permaneces inmutable en ti en tanto que nos dejas a nosotros ser zarandeados por nuestras pruebas? Y, sin embargo, es cierto que, si nuestros suspiros no llegasen a tus oídos, ninguna esperanza quedará para nosotros. Pero, ¿de dónde nace que el gemir, llorar, suspirar y quejarse se recoja de lo amargo de la vida como un fruto dulce? ¿Acaso es dulce en sí esto porque esperamos ser escuchados de ti? Así es cuando se trata de las súplicas, las cuales llevan en sí siempre el deseo de llegar a ti, pero, ¿podía decirse lo mismo del dolor de la cosa perdida o del llanto en que estaba yo entonces inundado? Porque no esperaba yo que resucitara él ni pedía esto con mis lágrimas, sino que me contentaba con dolerme y llorar, porque era miserable y había perdido mi gozo. ¿Acaso también el llanto, cosa amarga de suyo, nos es deleitoso cuando por el hastío aborrecemos aquellas cosas que antes nos eran gratas? Capítulo 6. Amargo dolor por la muerte del amigo. Pero, ¿a qué hablo de estas cosas? Porque no es este tiempo de plantear cuestiones, sino de confesarte a ti. Era yo miserable, como lo es toda alma prisionera del amor de las cosas temporales, que se siente despedazar cuando las pierde, sintiendo entonces su miseria, por la que es miserable aún antes de que las pierda. Así era yo en aquel tiempo, y lloraba amarguísimamente y descansaba en la amargura, y tan miserable era que aún más que a aquel amigo carísimo amaba yo la misma vida miserable, porque aunque quisiera trocarla, no quería, sin embargo, perderla más que al amigo, y aún no sé si quisiera perderla por él, como se dice de Orestes y Pílades y no es cosa inventada, que querían morir el uno por el otro a ambos al mismo tiempo, por serles más duro que la muerte no poder vivir juntos. Mas no sé qué afecto había nacido en mí, muy contrario a este, porque sentía un grandísimo tedio de vivir y al mismo tiempo tenía miedo de morir. Creo que cuanto más amaba yo al amigo, tanto más odiaba y temía a la muerte, como a un crudelísimo enemigo que me lo había arrebatado, y pensaba que ella acabaría de repente con todos los hombres, pues había podido acabar con aquel. Tal era yo entonces, según recuerdo. He aquí mi corazón, Dios mío, helo aquí por dentro. Ve, porque tengo presente, esperanza mía, que tú eres quien me limpia de la inmundicia de tales afectos, atrayendo hacia ti mis ojos y librando mis pies de los lazos que me aprisionaban. Me maravillaba que viviesen los demás mortales por haber muerto aquel a quien yo había amado, como si nunca hubiera de morir, y más me maravillaba aún de que, habiendo muerto él, viviera yo, que era otro él. Bien dijo uno de su amigo que era la mitad de su alma, porque yo sentí que mi alma y la suya no eran más que una en dos cuerpos, y por eso me causaba horror la vida, porque no quería vivir a medias, y al mismo tiempo temía mucho morir,
porque no muriese del todo aquel a quien había amado tanto. Capítulo 7. Detagaste a Cartago con el alma rota, oh locura, que no sabe amar humanamente a los hombres, oh necio del hombre que sufre inmoderadamente por las cosas humanas. Todo esto era yo entonces, y así me abrazaba, suspiraba, lloraba, turbaba y no hallaba descanso ni consejo. Llevaba el alma rota y ensangrentada, impaciente de ser llevada por mí, y no hallaba dónde ponerla, ni descansaba en los bosques amenos, ni en los juegos y cantos, ni en los lugares olorosos, ni en los banquetes espléndidos, ni en los deleites del lecho y del hogar, ni, finalmente, en los libros ni en los versos. Todo me causaba horror, hasta la misma luz, y cuanto no era lo que él era me resultaba insoportable y odioso, fuera de gemir y llorar, pues sólo en esto hallaba algún descanso, y si apartaba de esto a mi alma, luego me abrumaba la pesada carga de mi miseria. A ti, Señor, debía ser elevada para ser curada. Lo sabía, pero ni quería ni podía, tanto más cuanto que lo que pensaba de ti no era algo sólido y firme, sino un fantasma, siendo mi error mi Dios, y si me esforzaba por poner sobre él mi alma por ver si descansaba, luego resbalaba como quien pisa en falso y caía de nuevo sobre mí, siendo para mí mismo una infeliz morada, en donde ni podía estar ni me era dado salir, y a dónde podía huir mi corazón que huyese de mi corazón, a dónde huir de mí mismo, a dónde no me seguiría yo a mí mismo. Con todo, huí de mi patria, porque mis ojos le habían de buscar menos donde no solían verle, y así me fui de Tagaste a Cartago. Capítulo 8. El tiempo y el compañerismo calman su dolor. No en balde corren los tiempos ni pasan inútilmente sobre nuestros sentidos, antes causan en el alma efectos maravillosos. He aquí que venían y pasaban unos días tras otros, y viniendo y pasando dejaban en mí nuevas esperanzas y nuevos recuerdos y poco a poco me restituían a mis pasados placeres, a los que cedía aquel dolor mío. No ciertamente para ser sustituido por otros dolores, pero sí por causas de nuevos dolores. Porque, ¿de dónde venía que aquel dolor me penetrara tan facilísimamente y hasta lo más íntimo? Sino de que había derramado mi alma en la arena, amando a un mortal, como si no fuera mortal. Pero lo que más me reparaba y recreaba eran los solaces con los otros amigos, con quienes amaba aquello que amaba en tu lugar, esto es, una enorme fábula y una larga mentira, con cuyo roce adulterino se corrompía nuestra mente, que sentía prurito por oírlas, fábula que no moría para mí, aunque muriese alguno de mis amigos. Otras cosas había que cautivaban más fuertemente mi alma con ellos, como era el conversar, reír, servirnos mutuamente con agrado, leer en común libros amenos, bromear unos con otros y divertirnos en compañía, discutir a veces, pero sin animadversión, como cuando uno disiente de sí mismo, y con tales disensiones esporádicas condimentar las muchas conformidades, enseñarnos mutuamente alguna cosa, suspirar por los ausentes con pena y acoger con alegría a los que llegaban. Con estos signos y otros semejantes, que proceden del corazón de los amantes y amados, y que se manifiestan con la boca, la lengua, los ojos y mil otros movimientos gratísimos, se derretían, como con otros tantos incentivos, nuestras almas y de muchas se hacía una sola. Capítulo 9. La verdadera amistad en Dios y por Dios. Esto es lo que se ama en los amigos, y de tal modo se ama, que la conciencia humana se considera rea de culpa si no ama al que le ama o no corresponde al que le amó primero, sin buscar de él otra cosa exterior que tales signos de benevolencia. De aquí el llanto cuando muere alguno, y las tinieblas de dolores,
y el afligirse el corazón, trocada la dulzura en amargura, y de aquí la muerte de los vivos, por la pérdida de la vida de los que mueren. Bienaventurado el que te ama a ti, Señor, y al amigo en ti, y al enemigo por ti, porque solo no podrá perder al amigo quien tiene a todos por amigos en aquel que no puede perderse. ¿Y quién es este sino nuestro Dios, el Dios que ha hecho el cielo y la tierra y los llena, porque llenándoles los ha hecho? Nadie, Señor, te pierde, sino el que te deja. Mas porque te deja, ¿a dónde va o a dónde huye? Sino de ti plácido a ti airado, pero ¿dónde no hallará tu ley para su castigo? Porque tu ley es verdad, y la verdad, tú. Capítulo 10. De la inestabilidad de las criaturas. Oh Dios de las virtudes, conviértenos y muéstranos tu faz y seremos salvos. Porque, a donde quiera que se vuelva el alma del hombre y se apoye fuera de ti, hallará siempre dolor, aunque se apoye en las hermosuras que están fuera de ti y fuera de ellas, las cuales, sin embargo, no serían nada si no estuvieran en ti. Nacen estas y mueren, y naciendo comienzan a ser, y crecen para llegar a perfección, y ya perfectas, comienzan a envejecer y perecen. Y aunque no todas las cosas envejecen, mas todas perecen, luego cuando nacen y tienden a ser, cuanta más prisa se dan por ser, tanta más prisa se dan a no ser. Tal es su condición. Solo esto les diste, porque son partes de cosas que no existen todas a un tiempo, sino que, muriendo y sucediéndose unas a otras, componen todas el conjunto cuyas partes son. De semejante modo se forma también nuestro discurso por medio de los signos sonoros, porque nunca sería íntegro nuestro discurso si en él una palabra no se retirase, una vez pronunciadas sus sílabas, para dar lugar a otra. Mi alma te alaba por ellas, oh Dios creador de cuanto existe, pero no se pegue a ellas con el visco del amor por medio de los sentidos del cuerpo, porque van a donde iban para no ser y desgarran el alma con deseos pestilenciales, y ella quiere el ser y ama el descanso en las cosas que ama, pero no halla en ellas donde, por no permanecer, huyen. ¿Y quién podrá seguirlas con el sentido de la carne? ¿O quién hay que las comprenda, aunque estén presentes? Tardo es el sentido de la carne por ser sentido de carne, pero esa es su condición. Es suficiente para aquello otro para que fue creado, mas no basta para esto, para detener el curso de las cosas desde el principio, que les es debido, hasta el fin que se les ha señalado. Porque en tu verbo, por quien fueron creadas, oyen el eco de esta orden, desde aquí y hasta aquí. Capítulo 11. Solo Dios es estable. No quieras ser frívola, alma mía, ni ensordezcas el oído de tu corazón con el tumulto de tu vanidad. Oye también tú, el mismo verbo clama que vuelvas, porque solo hallarás lugar de descanso imperturbable donde el amor no es abandonado, si Él no nos abandona. He aquí que aquellas cosas se retiran para dar lugar a otras y así se componga este bajo universo en todas sus partes. Pero, ¿acaso me retiro yo a algún lugar? Dice el verbo de Dios, pues fija allí tu mansión, confía allí cuanto de allí tienes, alma mía. Siquiera fatigada ya con tantos engaños, encomienda a la verdad cuanto de la verdad has recibido y no perderás nada, antes se florecerán tus partes podridas, y serán sanas todas tus dolencias y reformadas y renovadas y unidas contigo tus partes inconsistentes, y no te arrastrarán ya al lugar a donde ellas caminan, sino que permanecerán contigo para siempre donde está Dios, que nunca se muda y eternamente permanece. ¿Por qué, alma pervertida, sigues a tu carne? Sea esta la que te siga a ti convertida. Todo lo que por ella sientes es parte, mas ignoras el todo cuyas partes son, y que, sin embargo,
te deleitan. Pero si el sentido de tu carne fuese idóneo para comprender el todo y en castigo tuyo no hubiera sido reducido a comprender una sola parte del universo en su justa medida, sin duda que tú suspirarías porque pasase todo lo que existe de presente, para mejor disfrutar del conjunto. Porque también lo que hablamos, por el sentido de la carne lo percibes, y no quieres que las sílabas se detengan, sino que vuelen, para que vengan las otras y así oigas el conjunto. Así acontece siempre con todas las cosas que componen un todo, y cuyas partes todas que lo forman no existen al mismo tiempo, las cuales más nos deleitan todas juntas que no cada una de ellas, de ser posible sentirlas todas. Pero mejor que todas ellas es el que las ha hecho, que es nuestro Dios, el cual no se retira, porque ninguna cosa le sucede. Capítulo 12. La verdadera felicidad solo está en Dios. Si te agradan los cuerpos, alaba a Dios en ellos y revierte tu amor sobre su artífice, no sea que le desagrades en las mismas cosas que te agradan. Si te agradan las almas, ámalas en Dios, porque, si bien son mudables, fijas en Él, permanecerán. De otro modo desfallecerían y perecerían. Ámalas, pues, en Él y arrastra contigo hacia Él a cuantos puedas y diles, a este amemos. Él es el que ha hecho estas cosas y no está lejos de aquí, porque no las hizo y se fue. Antes de Él proceden y en Él están. Pero he aquí que Él está donde se gusta la verdad, en lo más íntimo del corazón, pero el corazón se ha alejado de Él. Volved, pues, prevaricadores, al corazón y adheríos a Él, que es vuestro hacedor. Estad con Él, y permaneceréis estables. Descansad en Él, y estaréis tranquilos. A donde vais por ásperos caminos, a donde vais, el bien que amáis, de Él proviene, mas solo en cuanto a Él se refiere es bueno y suave, pero justamente será amargo si, abandonado Dios, injustamente se amare lo que de Él procede. ¿Por qué andáis aún todavía por caminos difíciles y trabajosos? ¿No está el descanso donde lo buscáis? Buscad lo que buscáis, pero sabed que no está donde lo buscáis. Buscáis la vida en la región de la muerte, no está allí. ¿Cómo encontrar vida bienaventurada donde no hay vida siquiera? Nuestra mismísima vida descendió acá y tomó nuestra muerte, y la mató con la abundancia de su vida, y dio voces como de trueno, clamando que retornemos a Él en aquel retiro de donde salió para nosotros, pasando primero por el seno virginal de María, en el que se desposó con la humana naturaleza, carne mortal, para no ser siempre mortal. De aquí como esposo que sale de su tálamo, se esforzó alegremente, como un gigante, para recorrer su camino. Sal 18,6. Porque no se retardó, sino que corrió dando voces con sus palabras, con sus obras, con su muerte, con su vida, con su descendimiento y su ascensión, clamando que nos volvamos a Él. Pues si partió de nuestra vista fue para que entremos en nuestro corazón y allí le encontremos, porque si partió, aún está con nosotros. No quiso estar mucho tiempo con nosotros, pero no nos abandonó. Se retiró de donde nunca se apartó, porque Él hizo el mundo, y en el mundo era, y al mundo vino a salvar a los pecadores. Y a Él se confiesa mi alma y Él la sana de las ofensas que le ha hecho. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo seréis duros de corazón? ¿Es posible que, después de haber bajado la vida a vosotros, no queráis subir y vivir? Mas, ¿a dónde subisteis cuando estuvisteis en alto y pusisteis en el cielo vuestra boca? Bajad, a fin de que podáis subir hasta Dios, ya que caísteis ascendiendo contra Él. Diles estas cosas para que lloren en este valle de lágrimas y así les arrebates contigo hacia Dios, porque, si se las dices, ardiendo en llamas de caridad,
con espíritu divino se las dices. Capítulo 13. De lo bello y de lo conveniente. Yo no sabía nada entonces de estas realidades, y así amaba las hermosuras inferiores, y caminaba hacia el abismo, y decía a mis amigos, ¿amamos por ventura algo fuera de lo hermoso? ¿Y qué es lo hermoso? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo que nos atrae y aficiona a las cosas que amamos? Porque ciertamente que si no hubiera en ellas alguna gracia y hermosura, de ningún modo nos atraerían hacia sí, y notaba yo y veía que en los mismos cuerpos una cosa era el todo, y como tal hermoso, y otro lo que era conveniente, por acomodarse aptamente a alguna cosa, como la parte del cuerpo respecto del conjunto, el calzado respecto del pie, y otras cosas semejantes. Esta consideración brotó en mi alma de lo íntimo de mi corazón, y escribí unos libros sobre lo bello y lo conveniente. Creo que 2 o 3 tú lo sabes, Señor, porque lo tengo ya olvidado y no los conservo por habérseme extraviado no sé cómo. Capítulo 14. La dedicatoria a Hierio. Pero, ¿qué fue lo que me movió, Señor y Dios mío, para que dedicara aquellos libros a Hierio, retórico de la ciudad de Roma, a quien no conocía de vista, sino que le apreciaba por la fama de su doctrina, que era grande, y por algunos dichos suyos que había oído y me agradaban, pero principalmente me agradaba porque agradaba a los demás, que le ensalzaban con elogios estupendos, admirados de que un hombre sirio, educado en la elocuencia griega, llegase luego a ser un orador admirable en la latina y sabedor acabado en todas las materias pertinentes al estudio de la sabiduría. Era alabado aquel hombre y se le amaba aunque ausente. Pero, ¿es acaso que el amor entra en el corazón del que escucha por la boca del que alaba? De ninguna manera, sino que de un amante se enciende otro. De aquí que se ame al que es alabado, pero sólo cuando se entiende que es alabado con corazón sincero o, lo que es lo mismo, cuando se le alaba con amor. De este modo amaba yo entonces a los hombres, por el juicio de los hombres y no por el tuyo, Dios mío, en quien nadie se engaña. Sin embargo, ¿por qué no le alababa como se alaba a un cochero célebre o a un cazador afamado con las aclamaciones del pueblo, sino de modo muy distinto y más serio y tal como yo quisiera ser alabado? Porque ciertamente yo no quisiera ser alabado y amado como los histriones, aunque los ame y alabe. Antes preferiría 1000 veces permanecer desconocido a ser alabado de esa manera, y aún ser odiado antes que ser amado así. ¿Dónde se distribuyen estos pesos, de tan varios y diversos amores? En una misma alma. ¿Cómo es que yo amo en otro lo que a su vez si yo no odiara no lo detestara en mí ni lo desechara, siendo uno y otro hombre? Porque no se ha de decir del histrión, que el de nuestra naturaleza, que es alabado como un buen caballo por quien, aun pudiendo, no querría ser caballo. Luego amo en el hombre lo que yo no quiero ser, siendo, no obstante, hombre. Gran misterio es el hombre, cuyos cabellos tienes tú, Señor, contados, sin que se pierda uno sin tú saberlo, y, sin embargo, más fáciles de contar son sus cabellos que sus afectos y los movimientos de su corazón. Pero aquel orador, Hierio, era del número de los que yo apreciaba, deseando ser como él. Mas yo erraba por mi orgullo y era arrastrado por toda clase de viento, aunque ocultísimamente era gobernado por ti. ¿Y de dónde sé yo? Y te confieso con tanta certeza que amaba más a aquel por mor de los que le loaban que por las cosas de que era loado. Porque si no le alabaran, antes le vituperaran aquellos mismos, y vituperándole y despreciándole contasen aquellas mismas cosas. Ciertamente no me encendieran en su amor ni me movieran, no obstante que las cosas no fueran distintas ni el hombre otro,
sino únicamente el afecto de los que las contaban. He aquí donde para el alma débil que no está aún adherida a la firmeza de la verdad, la cual es llevada y traída, arrojada y rechazada, según soplar en los vientos de las lenguas emitidas por los pechos de los opinantes, y de tal suerte se le obscurece la luz, que no ve la verdad. No obstante que esté a la vista, por gran cosa tenía yo que aquel hombre conociera mis discursos y mis estudios, que si él los diera por buenos, me habrían de encender mucho más en su amor, mas si, al contrario, los reprobara, lastimara mi corazón vano y falto de tu solidez. Sin embargo, yo revolvía en mi mente y contemplaba con regusto aquel tratado mío sobre lo bello y lo conveniente, admirándolo a solas en mi imaginación, sin que nadie me lo alabase. Capítulo 15. ¿Por qué no comprendía lo espiritual? ¿Por qué no acertaba aún a ver la clave de tan importante tema en tu arte? Oh Dios omnipotente, obrador único de maravillas. Y así mi alma se iba por las formas corpóreas y definía lo bello diciendo que era lo que convenía consigo mismo, y apto, lo que convenía a otro, lo cual distinguía, y definía, y confirmaba con ejemplos materiales. Pasé de aquí a la naturaleza del alma. Pero la falsa opinión o concepto que tenía de las realidades espirituales no me dejaba ver la verdad. La misma fuerza de la verdad se me echaba a los ojos y tenía que apartar la mente palpitante de las cosas incorpóreas hacia las figuras, los colores y las magnitudes físicas, y como no podía ver estas cosas en el alma, juzgaba que tampoco era posible que viese mi alma. Pero como yo amara en la virtud la paz y en el vicio aborreciese la discordia, notaba en aquella cierta unidad y en este una como división, pareciéndome residir en esta unidad el alma racional y la esencia de la verdad y del sumo bien, y en la división, no sé qué sustancia de vida irracional y la naturaleza del sumo mal, la cual no sólo era sustancia, sino también verdadera vida, sin proceder, sin embargo, de ti, Dios mío, de quien proceden todas las cosas, y llamaba a aquella mónada, como inteligencia asexuada, y a esta, díada, en la que englobaba la cólera en los delitos y la libido en los vicios, sin saber lo que me decía. En realidad, no sabía aún ni había aprendido que ninguna sustancia constituye el mal, ni que nuestra inteligencia sea el sumo e inmutable bien, porque así como se cometen crímenes cuando el impulso del alma es vicioso y se precipita insolente y turbulento, y se dan los pecados cuando el afecto del alma, con que se alimentan los deleites carnales, es inmoderado. Así también los errores y falsas opiniones contaminan la vida si la mente racional está viciada. ¿Cuál estaba la mía entonces, que no sabía que debía ser ilustrada por otra luz para participar de la verdad, por no ser ella la misma cosa que la verdad? Porque tú, Señor, iluminarás mi linterna, tú, Dios mío, iluminarás mis tinieblas, y de tu plenitud recibimos todos. Porque tú eres la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, y porque en ti no hay mutación ni la más instantánea oscuridad. Yo me esforzaba por llegar a ti, pero era repelido por ti para que gustase de la muerte, porque tú resistes a los soberbios. Y qué mayor soberbia que afirmar con incomprensible locura que yo era lo mismo que tú en naturaleza, porque siendo yo mudable y reconociéndome tal, pues si quería ser sabio era por hacerme de peor mejor, prefería, sin embargo, juzgarte mudable antes que no ser yo lo que tú. He aquí por qué era yo repelido y tú resistías a mi ventosa cerviz. Yo no sabía imaginar más que formas corpóreas, y siendo carne acusaba a la carne, y siendo espíritu errante, no acertaba a volver a ti, y caminando, marchaba hacia aquellas cosas que no son nada ni en ti,
ni en mí, ni en el cuerpo, ni me eran sugeridas por tu verdad, sino que eran fingidas por mi vanidad según los cuerpos, y decía a tus fieles pequeñuelos, mis conciudadanos, de los que yo sin saberlo andaba desterrado, les decía yo, hablador e inepto, porque yerra el alma, hechura de Dios, mas no quería que se me dijese, y, porque yerra a Dios, y porfiaba en defender que tu sustancia inmutable obligada erraba, antes de confesar que la mía, mudable, se había desmandado espontáneamente y en castigo de ello andaba ahora en error. Sería yo de unos 26 o 27 años cuando escribí aquellos volúmenes revolviendo dentro de mí puras imágenes corporales, cuyo ruido aturdía los oídos de mi corazón, los cuales procuraba yo aplicar, oh dulce verdad, a tu interior melodía, pensando en lo bello y lo conveniente y deseando estar ante ti, y oír tu voz, y gozarme con gran alegría por la voz del esposo, pero no podía, porque las voces de mi error me arrebataban hacia afuera y con el peso de mi soberbia caía de nuevo en el abismo, porque todavía no dabas gozo y alegría a mis oídos ni se alegraban mis huesos, que no habrían sido aún humillados. Capítulo 16. Agustín lee y entiende sin maestro las categorías de Aristóteles, y que me aprovechaba que siendo yo de edad de 20 años, poco más o menos, y viniendo a mis manos ciertos escritos aristotélicos intitulados las 10 categorías que mi maestro el retórico de Cartago y otros que eran tenidos por doctos citaban con gran énfasis y ponderación, haciéndome suspirar por ellos como por una cosa grande y divina, las leyera y entendiera yo solo, porque como yo las consultase con otros que decía haberlas apenas logrado entender de maestros eruditísimos que se las habían explicado no solo con palabras, sino también con figuras pintadas en la arena. Nada me supieron decir que no hubiera yo entendido a solas con aquella lectura, y aún me parecía que dichos escritos hablaban con mucha claridad de la substancia, cuál es el ser humano, y de las cosas que en ella se encierran, como son la figura, cualidad, altura, cantidad, raza y familia del mismo, o donde se haya establecido y cuándo nació, y si está de pie o sentado, y si calzado o armado, o si es sujeto a gente o paciente, y demás cosas que se contienen en estos 9 predicamentos o géneros, de los que he puesto algunos ejemplos, así como innumerables pueden aducirse del mismo predicamento de substancia, de que me aprovechaba, digo, todo esto, antes bien me dañaba, porque, creyendo yo que en aquellos 10 predicamentos se hallaban comprendidas absolutamente todas las cosas, me esforzaba por comprenderte también a ti, Dios mío, ser maravillosamente simple e inmutable, como un cuasi sujeto de tu grandeza y belleza, cual si estuvieran éstas en ti como en su sujeto, al modo que en los cuerpos, siendo así que tu grandeza y tu belleza son una misma cosa contigo, al contrario de los cuerpos, que no tienen magnitud o belleza por ser cuerpos, puesto que, aunque fueran menores y menos hermosos, no por eso dejarían de ser cuerpos. Falsedad, pues, era lo que pensaba de ti, no verdad, ficción de miseria, no firmeza de tu beatitud. Habías ordenado, Señor, y puntualmente se cumplía en mí, que la tierra me produjese abrojos y espinas si yo lograse mi sustento con trabajo, de que me aprovechaba también que leyera y comprendiera por mí mismo todos los libros que pude haber a la mano sobre las artes que llaman liberales, siendo yo entonces esclavo perversísimo de mis malas inclinaciones, me gozaba con ellos, pero no sabía de dónde venía cuanto de verdadero y cierto hallaba en ellos, porque tenía las espaldas vueltas a la luz y el rostro hacia las cosas iluminadas,
por lo que mi rostro, que veía las cosas iluminadas, no era iluminado. Tú sabes, Señor Dios mío, como sin ayuda de maestro entendí cuanto leí de retórica, y dialéctica, y geometría, y música, y aritmética, porque también la prontitud de entender y la agudeza en el discernir son dones tuyos. Mas no te ofrecía por ellos sacrificio alguno, y así no me servían tanto de provecho como de daño, pues tan buena parte de mi hacienda cuidé mucho de tenerla en mi poder, mas no así de guardar mi fortaleza para ti. Antes, apartándome de ti, me marché a una región lejana para disiparla entre las rameras de mis pasiones. Pero, ¿qué me aprovechaba cosa tan buena, si no usaba bien de ella? Porque no comprendí yo que aquellas artes fueran tan difíciles de entender aún de los estudiosos y de ingenio hasta que tuve que exponerlas, siendo entonces entre ellos el más sobresaliente el que me comprendía al explicarlas con menos tardanza. Mas, ¿de qué me servía todo esto, si juzgaba que tú, Señor Dios verdad, eras un cuerpo luminoso e infinito, y yo un pedazo de ese cuerpo? Oh excesiva perversidad. Pero así era yo, ni me avergüenzo ahora, Dios mío, de confesar tus misericordias para conmigo y de invocarte, ya que no me avergoncé entonces de profesar ante los hombres mis blasfemias y ladrar contra ti. ¿Qué me aprovechaba, repito, aquel ingenio fácil para entender aquellas doctrinas y para explicar con claridad tantos y tan enredados libros, sin que ninguno me los hubiese explicado? Si en la doctrina de la piedad erraba monstruosamente y con sacrílega torpeza, ¿acaso era gran daño para tus pequeñuelos el que fuesen de ingenio mucho más tardo, si no se apartaban lejos de ti para que, seguros en el nido de tu iglesia, echasen plumas y les creciesen las alas de la caridad con el sano alimento de la fe? Oh Dios y Señor nuestro, esperemos al abrigo de tus alas y protégenos y llévanos. Tú llevarás, sí, tú llevarás a los pequeñuelos, y hasta que sean ancianos tú los llevarás, porque nuestra firmeza, cuando eres tú, entonces es firmeza, mas cuando es nuestra, entonces es debilidad. Nuestro bien vive siempre contigo, y así, cuando nos apartamos de él, nos pervertimos. Volvamos ya, Señor, para que no nos apartemos, porque en ti vive sin ningún defecto nuestro bien, que eres tú, sin que temamos que no haya lugar a donde volar, porque de allí hemos venido y, aunque ausentes nosotros de allí, no por eso se derrumba nuestra casa, tu eternidad.